buenas a todos, como siempre, bienvenidos a un nuevo video, a un nuevo aporte informático, a una excelente recomendación, porque ahora seguramente varios que me están viendo ya están regresando a sus clases, sí, todavía algunos vía, pues claro que sí, online, y seguramente ahí tienen que manipular demasiados archivos PDF, demasiados documentos, y a veces claro que sí les pasa que es demasiado molesto estar manipulando archivos PDF y no poder editarlos, no poder ahí manipularlos por completo. Llevar a cabo esto con los programas convencionales es demasiado aburrido, por más decirlo que es también complejo y algunos programas no lo permiten. Así es que el día de hoy nada más y nada menos que te traigo a un excelente editor, ojo, especializado PDF Element 7, específicamente para Mac OS, así es que el enlace te lo voy a estar dejando abajo en la descripción. Y ojo, tal cual estoy en un dispositivo con Mac OS, así es que directamente, en efecto, estoy manipulándolo esto vía remota hasta una locación en Arizona. Pero como tal, quiero que observen, obviamente, que esto directamente está disponible. Los enlaces van a estar abajo en la descripción de PDF Element para Mac. PDF Element 7, directamente el programa elemental para llevar a cabo la manipulación de archivos, editar PDFs, llevar a cabo la conversión vía OCR, anotar toda clase de escritura ahí en PDFs y también llevar a cabo esto de poder, si tienes un archivo escaneado, poder editarlo perfectamente. Así es que el enlace va a estar abajo en la descripción. Si directamente ya vinculaste lo que es tu cuenta de Mac Store, bueno, también puedes llevar a cabo esto, realizarlo de manera elemental, poder ahí vincular lo que es una cuenta y tenerlo aquí preferentemente. A ver, tienes la opción de poder localizarlo directamente en el sitio web o también aquí en el Mac Store. Acá directamente PDF Element 7, PDF editor totalmente completo para que obviamente aumentes tu productividad en este regreso a clases vía online. Claro que sí, organiza todos tus proyectos, todas tus tareas. Ahí está la recomendación directamente, puedes utilizarlo o puedes obtenerlo directamente desde la página web o también directamente PDF Element 7 desde el Mac Store. Así es que ahí está la recomendación, enlaces van a estar abajo en la descripción y ya directamente cuando instales lo que es el PDF Element, por ejemplo, imaginemos que quiero abrir lo que es un archivo, vamos a ver, porque yo por ejemplo tengo aquí un archivo, vamos a ver si este es el elemental. Bueno, voy a abrir directamente este, vamos allá porque tengo aquí lo que es un archivo, quiero que lo observen correctamente y bueno, puedes llevar a cabo toda clase de edición de textos. Obviamente hasta alguna de estas partes dice aquí lo que es, claro que sí, la dirección de este archivo donde lo he extraído. No quiero meterme en problemas con la empresa, tal cual aparece en logo, pero observa que básicamente puedes manipular cualquier clase de texto, puedes llevar a cabo eliminarlo, puedes llevar a cabo, pues claro que sí, editar todo esto. Obviamente estoy escribiendo, claro que sí, puras tonterías, pero déjame decirte que puedes llevar a cabo esto de cambiar el color. Mira que por ejemplo puedes cambiar lo que es el color, lo que es el tamaño del archivo, claro que sí, puedes llevar a cabo esto, cambiarlo a un texto más grande. Yo que sé, puedes inclusive eliminar, aquí está por ejemplo el logo de esta empresa, puedes inclusive aquí añadir, claro que sí, otras imágenes que tengas acá, por ejemplo, puedes añadir cualquiera de las imágenes, no hay ninguna clase de dificultad y de igual manera puedes agregar lo que es un link, puedes hacerlo de manera inmediata añadirlo en cualquier parte del texto, por ejemplo aquí algún archivo de texto con el cual puedes llevar a cabo esto de editarlo a tu propio estilo, a tu propia preferencia, sin ninguna clase de limitantes. Aquí añadir lo que es una forma, también lo puedes realizar de manera elemental y de igual manera tienes otras clases de herramientas, OCR, añadir cualquier texto, añadir o convertir PDF a otro archivo, también lo tienes acá directamente, añadir lo que es un archivo, por ejemplo algunos de los que tienes por ejemplo acá, vamos a ver, por ejemplo el formato, vamos a darle directamente acá, puedes darle aquí, puedes transformarlo en un archivo de Word elemental acá, por ejemplo, transformarlo en un documento con un idioma en específico. Ahí por ejemplo toda esta configuración la estoy haciendo vía inglés, pero puedes llevar a cabo esto de transformarla de manera elemental ahí a lo que es el idioma. Vamos a ver, la ha convertido ahí a un formato de Word, claro que sí. Y bueno, posteriormente ya, a ver, por ejemplo, si quiero manipular un archivo OCR, mira, tal cual aquí te lo despliega cómo poder manipular un archivo que es escaneado. De hecho te lo despliega aquí tal cual, el archivo es escaneado, utiliza la función de OCR. Vamos a mejorarlo, claro que sí, con la función de OCR. Para esto hay que directamente el documento, para esto te despliega cuál es el tipo de documento, si todas las páginas. Vamos a darle aquí en mejorar con un archivo OCR y ahora es momento de esperar para que empiece a realizar todo
toda esta conversión, este archivo que es escaneado, convertirlo para poder editarlo. Finalmente, cuando haya completado todo esto, vamos a darle aquí en abrir lo que es este documento y mira, ya me lo permite manipular de una forma fácil y totalmente sencilla. Ya lo puedo editar, o sea, ya no hay ninguna clase de limitantes, puedo editarlo. Básicamente tú puedes añadirle prácticamente todo lo que tú quieras aquí. Yo, por ejemplo, lo puedo modificar ahí, escribirle cualquier cosa. De igual manera lo puedes editar lo que está escrito ahí. Y por ejemplo, ahí está esta función OCR, pero si por ejemplo quisieras otra opción, llámese que por ejemplo quieres manipular archivos por medio de formularios, también puedes realizarlo. A ver, esta función también puedes realizarlo y esta función se basa específicamente, vamos a ver, y mira, por ejemplo, una vez que hayas realizado lo que es una edición perfecta, llevar a cabo una edición totalmente completa por medio de lo que es el OCR, quitarle lo que es todo el fondo, por ejemplo añadirle lo que son ciertos formularios, ciertas formas, pues ya puedes aquí editarle cualquier cosa. Aquí por ejemplo llevar a cabo la edición, ahí esto es problemas de ajustes que tienen que adaptarse elementalmente ahí, pero de igual manera puedes añadirle cualquier otra cosa, interactuar con formularios. Acá por ejemplo puedes realizar esto de manera más elemental, textos 17, texto 18, aquí añadirle cualquier parte, o sea, puedes realizar cualquier cosa con lo que es este sensacional programa. Así es que te lo voy a estar dejando abajo en la descripción. Este programa es elemental, ojo, sin duda para manipular excelentes PDF. Obviamente esta recomendación es en específico para los que tienen lo que es un sistema como es macOS. De igual manera, si tienes Windows, bueno, te voy a estar dejando enlaces. Y ya finalmente yo me voy a despedir. Recuerda suscribirte a este canal, activa la campanita de las notificaciones y nos vemos como siempre. Hasta la próxima. Master Tutos fuera. Peace out.